Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches con los ojos cerrados y de esa manera, bueno, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre, como nos contaban a nosotros de niños, incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa, me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido, me vas a escuchar irme de tema, me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas, está diseñado así, es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay meditación, no hay sonidos de cascadas, solamente mi voz contándote una historia como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escuchá y comprobalo. El señor Sueño es como una especie de cupido que anda revoloteando por las noches sobre las ciudades. Bueno, por las noches no, en realidad en cualquier momento. Y dispara una especie de flechas, como dispara Cupido. Bueno, son flechas de sueño, más precisamente rayos láser, ¿no? Porque el sueño de Cupido es como que se ha quedado en el tiempo, ¿no? El sueño dispara rayos láser, pero lo que ocurre es que el sueño gusta de tomar bebidas alcohólicas bastante seguido. El sueño es una persona alcohólica y anda bebido, tomado, borracho por la vida la mayor parte del tiempo. ¿Esto qué genera? Bueno, genera que cuando él dispara esos rayos láser, dispara para cualquier lado. En realidad tiene una tarea encomendada y es, por ejemplo, dispararle a Juancito. ¿Por qué? Porque Juancito tiene que dormir ahora, porque son las 12 de la noche y si no, sus papás mañana no lo pueden llevar al jardín, ¿no? Entonces, bueno, viene el sueño así, desde arriba, ¿no? Uno no lo ve, está en el aire, y tiene que dispararle a Juancito. Y en vez de dispararle a Juancito, como está borracho y dispara para cualquier lado, el disparo no apunta muy bien, no apunta a Juancito, sino que como está borracho, quiere apuntar a Juancito, pero el disparo le sale para cualquier lugar. ¿Qué ocurre? Que el disparo le pega a la madre de Juancito, ¿no? Y ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que la madre de Juancito termina durmiéndose antes que Juancito. Cuando en realidad no tenía que pasar así. Cuando en realidad la madre no se tiene que dormir antes que el hijo. Pero bueno, alguna vez has visto esta escena, ¿no? Que el hijo no se puede dormir y la madre es la que va a, la que quiere hacer dormir al hijo, la que quiere aguardar, esperar junto a él a que su hijo se duerma junto a su cama, y el hijo no se duerme y la madre es la que termina durmiéndose porque no aguanta. Bueno,
es justamente culpa del sueño. El sueño, en vez de le quiso tirar para pegarle a Juancito y al final le pegó a la madre. Entonces la madre se durmió y el hijo sigue ahí lo más campante, incluso con más energía que durante el día. Es todo culpa del sueño. Incluso el sueño logra que uno se duerma, eh, por ejemplo, cuando tiene que tener sexo, ¿no? Que uno se duerma en situaciones en las que no se tendría que dormir, y viceversa. O sea, que uno se duerma cuando tiene que tener sexo es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, a veces pasa. Una pareja, iban a tener sexo y resulta que uno de los dos se duerme. ¿Por qué se duerme? Y porque el sueño, en vez de dispararle a la persona a la cual le tenía que disparar, eh, como está borracho, terminó disparando para cualquier lado y le pegó a una persona a la cual no le tenía que pegar, ¿no? Que es la persona que en ese momento iba a tener sexo y se quedó dormida. Ha generado un montón de separaciones, divorcios, finalizaciones de pareja, esta adicción que tiene el sueño. Incluso, claro, logra lo contrario, ¿no? Logra al disparar y disparar mal y no apuntar bien y no pegarle a la persona que había que pegarle con el rayo del sueño, lo que logra es no solamente que se duerma el que tenía que tener sexo, que se duerma el que tenía que quedarse despierto o la que tenía que quedarse despierta, sino que además logra que vos en este momento no te puedas dormir. Logra que vos, que sí te querés dormir, no puedas hacerlo. Logra que ese rayo láser que te tenía que pegar a vos para que te duermas, le pegue a otro que no tenía que dormirse. Y vos estás ahora esperando a que llegue otro rayo que quién sabe a qué hora llegará. Bueno, para eso es este podcast, ¿no? Para ayudar a todos aquellos damnificados, a todos aquellos que sufren las consecuencias de que el sueño sea ese que es. A todos aquellos que sufren las consecuencias de que el sueño tenga una adicción y no se ocupe como en realidad tiene que ocuparse. Convengamos que esto no va a cambiar. El sueño no es un amigo al cual nosotros podamos aconsejar que le digamos, deja el alcohol. Un amigo al cual lo llevemos a Alcohólicos Anónimos y le digamos, bueno, es momento de dejar de tomar. El sueño es un personaje mitológico, quizás, por nombrarlo de alguna manera, es un personaje invisible, inalcanzable, indivisible. Bueno, no sé si es indivisible, porque bueno, me copé con los ¿no? Inalcanzable, invisible, indivisible, podría ser también, ¿no? Porque ¿quién puede dividir al sueño? ¿O para qué tendríamos que dividir al sueño, no? El sueño dispara tan mal que muchas veces vos no te podés dormir, pero se está durmiendo a alguien en un cine ahora mismo. Persona que no se tendría que dormir ha recibido el rayo que era para vos, el rayo que estaba destinado a vos, lo recibió por error una persona que estaba viendo una película en el cine. Una persona que se quedó dormida en el cine después de haber pagado la entrada. Y era una persona que no tenía que dormirse. Ahora mismo, vos no te podés dormir porque tu rayo le pegó a una persona que está en su trabajo, aburrida.
esa persona se terminó durmiendo en su trabajo y eso obviamente ha generado bastantes conflictos, ¿no? Gente durmiéndose en su trabajo, conflictos con su jefe, personas despedidas. Y todo eso ocurre, porque el rayo que te correspondía a vos para que pudieras dormirte en este momento, termina pegándole a otra persona. ¿Por qué? Porque el sueño no ve bien, dispara para cualquier lado. Entonces, se duerme quien no se tiene que dormir. Y quien realmente quiere dormirse, no puede hacerlo. Y aquí es a donde, aquí es a donde, aquí es a donde llego yo. Ahí llego yo y ahí vamos a ver, y ahí vamos a ver. Vamos a ver cómo es gozar, cómo es gozar. Eso decía, bueno, no importa quién. Cada vez que yo recito una canción, es lindo no decir qué canción es, ¿no? Como para que solo te des cuenta, solamente para... Ahora que estás bostezando, te das cuenta que este podcast funciona, ¿no? Te das cuenta que de a poco está llegando el sueño a tu cabeza gracias a que mi voz se va metiendo en tu mente a través de las ondas sonoras. Te decía que cada vez que vaya a recitar una canción no voy a decir cuál es, justamente para que te des cuenta solo, qué sé yo. De última lo podés volver a escuchar mañana, si ya estás medio dormido, e interpretar qué canción es, pero bueno, tampoco es tan importante. Así que bueno, soy como una especie de delivery del sueño. Vengo a traer lo que el señor sueño no pudo traer, o por lo menos no, vengo a cumplir con su trabajo. Vengo a continuar con su trabajo, vengo a terminarlo, finalizarlo, a tapar los baches que ha dejado, las incongruencias que termina dejando la labor del señor sueño. Vengo a terminar su trabajo, a hacer bien su trabajo. Ahora, ¿quién me paga por esto? Bueno, nadie. Es por eso que en patreon.com/podcast para dormirse puedes colaborar con la causa y ayudar a que pueda seguir haciendo mi tarea, porque claro, el sueño no necesita dinero, pero yo sí. Así que patreon.com/podcast para dormirse, para encontrar, si querés, episodios adicionales, episodios exclusivos. ¿Por qué? Porque, claro, todos aquellos que colaboran tienen acceso a episodios que no pueden escuchar el resto de los mortales porque no están en abierto, están ahí escondidos en Patreon solamente para los suscriptores. Así que si podés ayudarnos a que continuemos online, no sé por qué digo ayudarnos, porque soy yo solo, pero bueno, también vas a tener acceso a algunos episodios que son solamente para los suscriptores, o sea, vas a tener un beneficio que no tiene el resto de los mortales. Y además, también vas a poder leer las versiones noveladas de las historias que contamos aquí en el podcast. No son las transcripciones de todo lo que decimos aquí, sino que es la misma idea llevada a un formato cuento. De esa manera vas a poder leer, incluso quedarte dormido leyendo, ¿no? Porque también existe la posibilidad de uno quedarse dormido leyendo y golpearse la nariz con el libro. Bueno, en este caso estamos mirando una pantalla, es por eso que no nos vamos a
golpear la nariz con el libro, pero bueno, podemos imprimirlo si queremos, ¿no? Y va a tener una hoja, hacerlo a la vieja usanza. Déjame que te cuente una historia. Hoy te voy a contar la historia del delivery del sueño. ¿Qué sería yo? ¿No? Pero bueno, yo soy como una especie de metáfora, ¿no? No es exactamente un delivery del sueño. Bueno, existía una vez en un pueblito alejado donde alguien no había cerrado el candado, existía un delivery del sueño. ¿Sí? En realidad no era un delivery del sueño, sino que era una moto que te llevaba pastillas para dormir. Una moto que vos le encargabas, ibas hasta la farmacia y te compraba pastillas para dormir y te las llevaba a tu domicilio. ¿Sí? Un delivery común y corriente, como si vos le pidieras, no sé, cualquier cosa, un pollo con papas, ¿no? Bueno, esta persona te llevaba pastillas, solamente pastillas, ¿no? Había gente que no podía dormir, como es tu caso, como siempre, ¿no? Ocurre. Hay gente que no puede dormir y bueno, compra pastillas para poder relajar su actividad cerebral y de esa manera poder conciliar el sueño. ¿Qué pasa? En un momento, en ese pueblo en donde se desarrolla esta historia, había mucha demanda de pastillas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no podía dormir. Parece que el señor sueño, en ese caso, parece que estaba tan alcoholizado que ni siquiera pasaba por el pueblo. ¿Por qué? Porque había como una especie de epidemia generalizada de insomnio. Puede haber una epidemia de insomnio, es contagioso el insomnio y depende, no nos vamos a poner a analizar las causas, las consecuencias del insomnio, simplemente que si en algo simplemente podemos decir que si en algún momento pasó que hubo una epidemia de insomnio en un lugar, significa que el insomnio es contagioso, así que cuidado con juntarte con personas que no pueden dormir, o sea, depende, si es una persona con la cual vos buscas revolcarte, está bien juntarte con una persona que no duerma, ¿sí? De esa manera vas a poder tener una actividad sexual bastante importante, ¿no? Si tenés una persona que se duerme, como hablábamos al principio, porque el señor sueño dispara para cualquier lado, vas a tener un problema, porque claro, no muchos saben de la existencia del señor sueño y de estas cosas que ocurren sin quererlo, de cómo uno puede llegar a dormirse sin querer. Incluso varios jefes, tu jefe en tu trabajo, que desconoce la actividad del señor sueño y desconoce la adicción del señor sueño y desconoce cómo el señor sueño te puede llegar a hacer dormir sin vos quererlo y sin que vos puedas manejar esa situación. Si vos te quedás dormido y llegas tarde, lo más probable es que no sé, te despida o, o te regañe, ¿no? Por lo menos que te aperciba. Quizás si uno se queda dormido y llega tarde a su trabajo, quizás tiene una especie de altercado con su jefe, ¿no? Su jefe se enoja porque uno llega tarde. Y uno cuando intenta explicarle lo que ocurre, que el señor sueño te disparó sin querer y demás, bueno, peor todavía se pone la cosa. Así que lo mejor es que si te quedas dormido, porque ya sabemos que el señor sueño dispara para cualquier lado, no le digas a tu jefe eso. No te levantes y vayas con ganas de contarle a tu jefe acerca del señor sueño, porque tu jefe primero no entiende de seres mitológicos, por otro lado no le importan los seres mitológicos y además se va a enojar todavía peor porque va a pensar como que le estás tomando el pelo, así que no. Mejor no hables del señor sueño, por más que vos y yo sepamos que el señor sueño existe y el porqué de que te quedes dormido. O sea, todos sabemos que en los momentos que querés ir a trabajar, tenés todas las ganas de ir a trabajar y sin embargo te quedás dormido sin quererlo, sin poder manejarlo. Pero bueno, los jefes habitualmente no entienden de esas cosas.
que incluso no entienden que ahora puedas llegar a estar despierto, aún queriendo dormir. ¿Por qué? Porque son cosas que uno no puede manejar. Entonces, bueno, no me acuerdo si presenté la historia o no, pero bueno, estábamos hablando de la epidemia de insomnio que hubo allá por el 1834 en el pueblo de Roswell. Roswell, ¿sí? Es un pueblo, no es Roswell, no es Roswell, no está en Estados Unidos, sino que es Roswell, Roswell, ¿ok? Está en toda la zona de Asia, Roswell. ¿Sí? Si querés lo podés buscar en el mapa. Allí hubo una epidemia, bueno, no sé si existe ya ese pueblo. Allí en el año 1834 hubo una epidemia de insomnio. ¿Sí? Parece mentira, pero en el año 1834 ya existían los deliveries. Y ahora te voy a contar cómo surge todo esto. Incluso también la ciencia había avanzado mucho y por más que no nos coincidan los años, en el año 1834 ya existían pastillas para dormir. Por lo tanto, bueno, así le podemos dar vida a esta historia, sino obviamente no van a coincidir los años. Entonces, bueno, hubo una epidemia de insomnio y parece que mucha gente no podía dormirse. Arrancamos por uno o dos que no se podían dormir, pero la mayoría de personas que mantenían un contacto con estas personas como si fuera una gripe, se iban a sus casas contagiados de esta epidemia de insomnio. Entonces, si vos tenías un trato con una persona que no se podía dormir, lo más probable era que llegaras a tu casa y vos tampoco te pudieras dormir. Y así iba ocurriendo y así está, vamos a decirle, enfermedad, vamos a decirle virus. Así este virus se iba propagando, ¿sí? Así este virus iba alcanzando a todas las personas del pueblo. ¿Qué ocurría? Que nadie podía dormir. Nadie podía dormir, por lo menos en los horarios en los cuales había que dormir. Porque viste cómo funciona el insomnio. O sea, uno no se puede dormir, pero después tarde o temprano se duerme. O sea, tarde o temprano el cuerpo necesita recargar energías. Tarde o temprano el cuerpo necesita recargar baterías. Entonces uno termina durmiéndose en situaciones, en lugares, en momentos en los cuales no busca dormirse. Es un trastorno del sueño, el insomnio. Los seres humanos tendríamos que tener la posibilidad de poder dormirnos, no en el instante que querramos, pero sí en el momento. O sea, nosotros nos disponemos a dormir, tendríamos que poder dormir. O por lo menos tener la posibilidad de dormir, ¿no? Bueno, hay personas, como te está ocurriendo quizás en este momento, que no pueden dormir en el momento en el cual se lo proponen. Y ese es el trastorno. No es que la gente no pueda dormir nunca. De hecho, hay una historia de personas que no podían dormir directamente nunca. De personas que pasaron días, semanas, incluso meses sin dormir. ¿Por qué? Porque no podían conciliar el sueño, no podían cerrar los ojos. Pero bueno, esas son historias que te voy a contar más adelante, quizás en otro momento. Estábamos en el año 1834, estábamos en el pueblo de Roswell. Allí hubo una epidemia del sueño que comenzó de forma fortuita. Alguien no podía dormirse, compartió la cama con su pareja. A partir de ese momento su pareja tampoco podía dormirse. Cuando su pareja a la mañana siguiente fue a trabajar, tuvo contacto con sus compañeros de trabajo, y sus compañeros de trabajo, llegada la noche, tampoco pudieron conciliar el sueño, y así cada una de las personas que fue teniendo contacto con esos compañeros de trabajo tampoco pudieron conciliar el sueño, y así la enfermedad, entre comillas, el virus, se fue propagando, se fue ramificando, al igual que una gripe, al igual que un resfrío. Siempre tengo la duda, ¿no?, de cuál es el resfrío y cuál es la gripe.
son medios primos, ¿no? El resfrío y la gripe. Algún día vamos a hacer una historia hablando de los primos resfrío y gripe. Bueno, entonces estábamos contando que había una epidemia de sueño en el pueblo de Roswell en el año 1834. ¿Qué ocurría? Que la gente no se podía dormir. Entonces, claro, como intentó por varios medios naturales y no pudo dormirse, lo que hizo fue recurrir a la ciencia, ¿no? Recurrir a las pastillas para dormir. Que ya de por sí no son muy recomendables, porque no deja de ser un fármaco, ¿no? No deja de ser un químico que uno mete a su cuerpo. Así que, bueno, es mejor intentar dormir con un podcast, por ejemplo. Así que, bueno, ya sabes, si te sirve este podcast, si te podés dormir y podés dejar de tomar esas pastillas horribles, obviamente mejor para vos. Pero bueno, patreon.com/podcast para dormirse. Allí podés colaborar para que este podcast continúe online, incluso con menos de lo que pueden llegar a salir esas pastillas. Así que bueno, me parece mejor, como quien dice, gastar ni siquiera la misma cantidad, pero gastar la plata que gastarías en pastillas, colaborar con el podcast. Pues incluso es menos, ¿sí? Así que si te hago dormir, cual pastilla para dormir, cual somnífero, bueno, podés colaborar con el podcast incluso con mucho menos dinero de lo que te saldría una pastilla para dormir. Porque las pastillas para dormir son caras y en ese momento también eran caras. En el año 1834, cuando hubo una epidemia de insomnio en Roswell, las pastillas para dormir obviamente aumentaron su precio. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a demandar pastillas para dormir. La gente empezó a comprar desesperadamente pastillas para dormir porque ninguno en el pueblo podía dormirse. Y claro, una cuestión de oferta y demanda, las pastillas empezaron a aumentar su precio. No solamente ocurrió eso y los laboratorios no daban abasto, los productores de pastillas para dormir se llenaron los bolsillos de dinero, obviamente, por la demanda que hubo en ese momento en el pueblo. Todo el mundo tomaba ese tipo de pastillas. Y no solamente esta epidemia, entre comillas, le sirvió laboralmente a estas personas, sino que dio lugar a la creación de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo. Allí fue donde apareció el delivery de pastillas para dormir. El delivery del sueño, así se hacía llamar. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque la gente no podía dormir y como demandaba mucha cantidad de pastillas, muchas veces se formaban largas filas fuera de las farmacias, muchas veces la gente no conseguía pastillas, entonces tenía que recorrer un negocio y otro, perdiendo muchísimo tiempo. Además, como era gente que no podía dormir, realmente no estaba del todo lúcida. Uno cuando no duerme, cuando no descansa bien, sabemos que no tiene todos los sentidos trabajando a un 100%. Uno para estar lúcido y atento tiene que descansar una determinada cantidad de horas. Si uno descansa menos o incluso no duerme, no está lo suficientemente lúcido como para andar por la calle, ¿no? Si bien uno puede hacerlo, corre determinados riesgos, ¿no? Porque no tiene todos sus sentidos funcionando a un 100%. Es por eso que la gente prefería no salir de su casa. La gente tenía miedo a que le pueda llegar a ocurrir un accidente, tenía miedo a ser vulnerada, tenía miedo a ser robada, por amigos de lo ajeno que quizás tenían más tolerancia a la falta de sueño y estaban más atentos, ¿no? En ese pueblo
En esa época la mayoría de la gente andaba como tonta por la calle, andaba como zombie, andaban todos muertos de sueño pero sin poder dormir. Por lo tanto, uno cuando tiene sueño, obviamente está como, no está demasiado atento, que digamos, ¿sí? La situación en la que uno está cuando uno tiene sueño es una situación de indefensión bastante importante. Cuando uno tiene sueño, como que mucho de las cosas no se da cuenta, está en un estado así como que está a punto de dormirse, pero nunca se puede dormir. En este caso, la gente no se podía dormir. Siempre estaba como súper cansada, pero no podía conciliar el sueño. Entonces, ese estado de cansancio, ese estado de como, como de casi estar por dormirte, pero no dormirte, y eso sumado a la falta de sueño que hacía que la gente no tuviera la lucidez necesaria como para moverse por la calle. Eso sumado a la demanda de pastillas que había en ese momento, y bueno, como decíamos recién, las pocas ganas de salir a la calle que tenía la gente, todo eso generaron que a una persona se le ocurriera la brillante idea de hacer un delivery de pastillas para dormir, al que llamó delivery del sueño. Entonces lo que hacía esta persona era ir hasta las farmacias, comprar la mayor cantidad de pastillas, ¿no? Primero empezó comprando las pastillas a pedido, ¿no? Obviamente. Las pastillas las compraba, qué sé yo, lo llamaba a alguien, le decía quiero 3 pastillas. Bueno, iba a la farmacia, compraba las 3 pastillas y se las llevaba al domicilio. ¿Qué ganaba con esto? Bueno, justamente el viaje, ¿no? Él cobraba por sus servicios, cobraba por el trámite de ir a comprarte la pastilla y llevártela para tu casa. ¿Qué ocurría? Bueno, que como la epidemia se hacía cada vez más grande, empezaron a faltar pastillas. No había en todas las farmacias pastillas para dormir. Incluso, como te decía recién, fuera de la farmacia se formaban largas colas, largas filas de gente queriendo comprar sus pastillas. Entonces, claro, por cada uno de los pedidos, él perdía mucho tiempo. Nuestro delivery del sueño perdía mucho tiempo buscando, haciendo fila fuera de la farmacia, buscando pastillas. Incluso le había pasado muchas veces que hacía una fila y cuando llegaba, cuando se acercaba a la entrada del negocio, ya en el negocio ponían un cartel como que no había más pastillas. Entonces había perdido un montón de tiempo valioso en el cual podía llegar a estar haciendo otros pedidos si tuviera la cantidad de pastillas necesaria, ¿no? Como para repartir. Pero como no tenía, lo llamaban pidiéndole unas pastillas y empezaba a recorrer farmacias. Y a veces pasaba 1 o 2 horas haciendo fila para conseguir unas pastillas. Y en esa 1 o 2 horas que se le pasaba haciendo fila, podía llegar a conseguir varios viajes más. Y obviamente eso le iba a significar un ingreso de dinero aún mayor. Si en 2 horas podía hacer 4 o 5 entregas, obviamente le convenía más que hacer una sola. ¿Qué pasa? Se empezó a contactar con los distribuidores de las pastillas, ¿sí? Empezó a contactar con los laboratorios, les habló de su emprendimiento, les habló de la demanda que él tenía y llegó a un acuerdo por el cual él podía controlar de alguna manera la cantidad de pastillas que se podían vender en el pueblo. ¿Cómo llegó a esto? Bueno, en principio, como empezó a contactarse con los laboratorios y demás, llegó a un arreglo por el cual él podía llegar a comprarles por fuera de las farmacias las pastillas a estas personas, a los laboratorios. ¿Por qué? Porque les ofrecía más dinero. Claro, como él tenía mucha demanda de gente que lo llamaba y quería comprar sus pastillas, la pastilla en la farmacia valía 5, él les ofrecía 6, 7. O sea, era una cuestión ya de a ver quién daba más por las pastillas, porque había tanta falta de pastillas, las pastillas se vendían al mejor postor, como ocurre la mayoría de las veces en una economía de libre mercado, ¿no? Oferta y demanda.
Tanta demanda obviamente hacía que el producto faltara, pero además hacía subir los precios. Nuestro delivery del sueño empezó a crecer, empezó a tener cada vez más pedidos, el dinero que ingresaba por esos pedidos hacía que él fuera a comprar cada vez más cantidad de pastillas, se había hecho un stock de pastillas en su casa, podía tener pastillas a cualquier hora, a cualquier hora del día, ¿sí? Las personas que lo llamaban sabían que él iba a tener pastillas cuando aún las farmacias no tenían, él tenía. Tanta demanda empezó a tener, ya que claro, él tenía un producto hiper necesario para el pueblo en ese momento y que además estaba en falta en todos los negocios del pueblo. Y él tenía ese medicamento, él tenía ese producto que la gente quería consumir. Por lo tanto, claro, él también, al ver la demanda, empezó a subir sus precios, no solamente el precio de los viajes, sino también el precio del producto. Es por eso que cada vez pudo ingresar más dinero y cada vez pudo comprar más stock directamente a los laboratorios. Y cada vez pudo hacer crecer su empresa, pero de una forma descomunal. En un momento llegó a ser el único que vendía pastillas en ese pueblo. Obviamente que dejó de hacer repartos él en su moto, empezó a tener empleados, empezó a tener gente que trabajaba para él haciendo los deliveries, los precios subían, los precios estaban cada vez más altos, la gente seguía comprando las pastillas porque imagínate una necesidad normal, una necesidad humana que es la necesidad de dormir, ibas a pagar lo que fuera por esas pastillas, no había límite en lo que podías llegar a pagar por las pastillas, era algo urgente, era algo súper necesario, era algo imprescindible para la vida de todos los pobladores de Roswell. Nuestro delivery del sueño dejó de ser delivery del sueño, pasó a convertirse en una especie de varón del sueño, ¿no? Porque, como te digo, empezó a generar bastante riqueza, empezó a tener empleados, empezó a manejar una empresa bastante importante. ¿Por qué? Porque al ser el único que tenía un artículo de tanta necesidad para los habitantes del pueblo, él podía hacer y deshacer. Él podía hacer lo que quisiera en el pueblo. Porque él tenía lo que todo el mundo quería. Y era de él. Él se lo había ganado, él había creado esa especie de imperio. Pasaron los años, la epidemia no se retiraba, y nuestro delivery del sueño pasó a ser una especie de padrino, ¿no? Como de la película. Es más, empezó a hablar así. Y con una tonada italiana, ¿no? A pesar de que el pueblo no estaba en Italia, él empezó a hablar con una tonada italiana para parecerse al padrino, ¿no? Entonces decía, ¿quieres una pastilla? Bueno, no sé si esa era la tonada exacta, pero bueno. Vas a tener que pagar por la pastilla. Así decía nuestro delivery del sueño, que ahora se había convertido en una especie de como te digo, de mafioso, ¿no? En un imperio el que había creado en torno a las pastillas del sueño. Él manejaba el pueblo a su antojo, tenía una reserva casi infinita de pastillas, tenía muchísimo dinero, era como una especie de narcotraficante, pero de pastillas del sueño, ¿no? Tenía algo que todos querían, lo podía cobrar al valor que quisiera, porque las personas lo iban a pagar igual, y él empezó a tener una vida mucho más importante, ¿no? Una vida de lujos, una vida bastante diferente a la vida que llevaban el resto de los pobladores. Sin embargo, todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final.
todo termina. La epidemia, como cualquier epidemia, digo como cualquier epidemia, qué sé yo, no sé si todas las epidemias se pudieron erradicar o alguna epidemia ha desaparecido sola, pero en este caso, esta epidemia desapareció sola. Este insomnio que se iba contagiando de persona a persona y que hacía que ninguno pudiera dormir y que todos estuvieran dependientes de los fármacos para poder dormir, fue desapareciendo poco a poco. La gente empezó a quedarse dormida por causas naturales, la gente empezó a quedarse dormida aún sin tomar pastillas, la gente empezaba a quedarse dormida en cualquier lugar, sin quererlo aún, y obviamente cuando se despertaba extrañada, porque la gente se empezaba a dormir en los trabajos, en los bancos de las plazas. Cuando se despertaban, pensaban y decían, ¿por qué me dormí si no tomé la pastilla? Bueno, ya se empezaban a dormir de causas naturales, como sufrían tanto insomnio y había tanto desorden del sueño, se empezaron a dormir cuando el cuerpo quería, ¿no? Cuando estaban demasiado cansados, se dormían y esto podía pasar en cualquier lugar. Pasaba en un banco de una plaza, pasaba en el trabajo, en el cine, en cualquier lugar. Algunas de estas cosas continúan, ¿no? Hay gente que todavía se sigue durmiendo en el cine, pero bueno, como expliqué al principio, es cuestión del señor sueño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? La gente empezó a dormirse por su propia cuenta y claro, teníamos a nuestro padrino, a nuestro varón del sueño, a nuestro delivery del sueño que veía cómo su imperio se empezaba a derrumbar. La gente no quería más pastillas, cada vez eran menos las personas que compraban pastillas para dormir. Toda esa reserva infinita que tenía de pastillas guardadas bajo 7 llaves y con custodios para que a nadie se le ocurriese venir a robar esas pastillas, ya no servían para nada. Por lo menos en ese pueblo nadie iba a querer nunca más pastillas para dormir. A nuestro varón, su negocio obviamente se le derrumbó, cada vez tuvo menos dinero, hasta que terminó mudándose de pueblo cuando ya estaba casi en la miseria absoluta. Obviamente todas las reservas de pastillas para dormir, todas las reservas de somníferos que él tenía guardadas, tuvo que venderlas, algunas fueron confiscadas, otras fueron vendidas para poder tener dinero para pagar los sueldos de sus empleados, muchos de sus empleados se fueron, tuvo que achicar su imperio, mudarse de casa, hasta que volvió a ser una persona común y corriente. Incluso llegó a estar peor aún de lo que estaba cuando empezó con su negocio, con su delivery, con su moto. Llegó a estar incluso peor económicamente, sumido en la miseria, lo que lo obligó de alguna manera para desterrar su pasado a mudarse de pueblo, ¿no? Él no quería seguir viviendo en ese pueblo porque le traía recuerdos de lo que él había tenido y no había podido conservar. Le traía recuerdos acerca de todo lo que él había sido. Y no quería tener esos recuerdos, quería empezar una nueva vida, es por eso que se mudó de pueblo y nadie volvió a saber de él. La moraleja de esta historia es, bueno, no te creas invencible, ¿no? Cuida lo que tienes, podría llegar a ser también. No pongas, como quien dice, toda
toda la responsabilidad de tu negocio en algo que no puedes manejar, porque también es lo que le ha pasado a este hombre, ¿no? Él, todo su negocio dependía de la epidemia, del sueño, y es algo que él no podía manejar, porque el momento que la epidemia desapareció, él dejó de tener negocio. Entonces, claro, él tenía un negocio que no dependía de él. Él tenía un negocio cuyo corazón, cuyo, cuyo, cuya característica principal, bueno, no es una característica, pero él tenía un negocio cuya fuente principal él no podía manejar porque era algo totalmente externo. Si bien, bueno, la mayoría de nosotros podemos tener un negocio que tenga similares características, por ejemplo, no sé, alguien que vende, no sé, camperas, obviamente depende del invierno, depende de que haga frío. Pero bueno, sabemos que nunca va a dejar de hacer frío. En algún momento del año va a hacer frío. Hay países que son más fríos que otros. Por lo tanto, bueno, si bien es algo que no podemos manejar, nosotros no decidimos cuándo hace frío o cuándo no, sabemos que es algo que no va a terminar, por lo menos de un día para otro. Sin embargo, en este caso sí, en este caso él tenía todo su negocio funcionaba a base de una necesidad de las personas, pero no era una necesidad sostenible en el tiempo, o por lo menos no había ninguna certeza de que esa necesidad se sostuviera en el tiempo. Es por eso que la moraleja puede llegar a tener que ver con eso, ¿no? Fíjate dónde pones tus negocios, ¿no? Fíjate de qué dependen tus negocios, si es algo que uno puede manejar o no, si es algo que se puede terminar o no. Incluso también la moraleja puede llegar a tener que ver con la soberbia, ¿no? No, no seas demasiado soberbio, porque lo que tienes hoy se te puede terminar, ¿no? Que al fin y al cabo fue lo que le pasó a nuestro protagonista, porque él creó un imperio, empezó a comportarse como el padrino, era el amo y señor del pueblo, y sin embargo eso se le terminó. La gente del pueblo, que en un principio le tenía miedo porque dependía de él, luego se le reía. Entonces, como en un abrir y cerrar de ojos, la vida puede cambiar. Hay que cuidar de alguna manera lo que uno tiene. Saber que todo es efímero y que nada es para siempre. O por lo menos tener presente que se puede terminar lo que ahora tenemos. Disfrutarlo, sí, pero saber que se puede terminar. Incluso no ser soberbio también puede llegar a ser una moraleja. Porque hoy estamos arriba, pero mañana podemos estar abajo. Que fue al fin y al cabo lo que le pasó a nuestro protagonista del día de hoy. Así que tenemos varias moralejas para la historia del día de hoy, pero bueno, todas giran en torno a lo mismo, ¿no? O a situaciones parecidas, o a enseñanzas parecidas. No hay que ser demasiado soberbio, no hay que creerse nada, porque lo que hoy tenemos, mañana lo podemos perder. Hoy estamos arriba, pero mañana estamos abajo. Si llegaste hasta aquí, a este episodio exclusivo para suscriptores, significa que no te has dormido todavía, pero bueno, hay muchísimos más. Hay muchos otros episodios que podés seguir escuchando hasta que te duermas. Y si ya te dormiste, porque quizás estos episodios, al ser un poco más largos, ayudan a que puedas conciliar el sueño más rápido, solo me queda por decirte
Dulces sueños.